Está siendo grabado a partir de ahora. Nada, no es necesario que tengáis las cámaras activadas ni los micros. Si queréis ir lanzando preguntas, lo podéis hacer a través del chat. De todas maneras, al final del taller habrá unos minutitos para preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Que según la gente que acabe conectándose, ahora mismo somos 50 y pico personas, según las personas que el volumen de gente que haya y de las preguntas que sean, pues si nos es más cómodo también podemos utilizar entonces la voz, ¿no? Pero por lo general usamos el chat. Así que bueno, damos un minutillo de cortesía para que acabe de entrar la gente que está en la sala de espera todavía y empezaremos puntuales también por respeto y agradecimiento a las personas que os habéis conectado desde el principio. Bueno, pues parece que toda la gente que estaba en la sala de espera ya está adentro, así que Marcé, Iris, cuando vosotras queráis. Iris, Muy bien, adelante. buenas tardes. Tal y como comentaba Idoia, hoy hemos venido a presentar la guía Familias Crueles y Malvadas, que ya conoceréis, está disponible en la web de Som Conexión y os la podéis descargar. Entonces, la idea de este taller es hacer un breve recorrido por la guía para hacer frente a una situación que a menudo nos da un poco de vértigo, nos sentimos desamparadas como familias, ¿no? Que es la introducción progresiva del teléfono móvil. Entonces, avanzaros que no existe una varita mágica, que siempre esto lo decíamos, y que también tenéis en cuenta pues que os tenéis que ir adaptando, lo que digamos, tenéis que ir adaptando según vuestros hijos. Seguro que si tenéis más de uno, observáis que hay diferencias entre ellos y el trato también tiene que ser diferente, ¿no? No para todos lo mismo. Pues bueno, por eso nos tenemos que mantener siempre creativas e ingeniosas en el acompañamiento de la educación como familias, porque tenemos que ir adaptándonos a los tiempos, a las situaciones y a las personalidades, ¿no? de cada uno. Entonces, empezamos. La primera, bueno, la primera diapositiva que os planteamos, ¿no? Son las preguntas claves. Em, la primera que me gusta siempre empezar, la que decimos money money, ¿no? Es el hecho, ¿no? Que siempre estamos muy conectados y sobre todo cuando hablamos con los adolescentes, pues que tenemos que ser conscientes de que el entorno digital es un entorno empresarial, ¿no? Es decir, seguro que habéis oído una frase que se dice mucho en marketing digital cuando se habla de temas de digitalización, que si el producto es gratis, el productor eres tú, ¿no? Y esto tiene su sentido, que es todas las plataformas que habitualmente son gratuitas, lo que usan son nuestros datos y con ellos son los que generan este beneficio económico. Por lo tanto, nosotros estamos ejerciendo un papel para proporcionar que estas grandes empresas ganen beneficios económicos, ¿no? Y ahí es donde yo creo que tenemos que poner mucho foco, tanto nosotros como adultos, que somos los primeros implicados, como nuestros hijos e hijas que van creciendo con este entorno que a veces pues puede no ser tan evidente, ¿no? Que existe este hecho y cada vez se está hablando más. Yo siempre digo que tengamos en cuenta que las plataformas y las aplicaciones, hay unas empresas detrás con unos objetivos económicos y habitualmente no tienen nada que ver con la salud, con la cultura o con otras cuestiones que como familias nos ocupan en la transición de la educación, ¿vale? Em, la segunda cuestión, que es la edad, ¿no? Es la pregunta del millón. Ahora sí que es verdad que ya se está regulando mucho más y se está, ¿no? Dando un marco legal, podríamos decir, para ubicar esta cuestión, pero hasta día de hoy, ¿no? Era la pregunta del millón de a qué edad le doy el teléfono móvil, a qué edad, vale. Pues la edad, un poco, nuestra recomendación, como veréis en la guía, es a partir de los 16, ¿no? Eso también es la tendencia de los movimientos de familias que existen actualmente, hacia dónde se está empujando y hasta
y hacia dónde también se está regulando. Ahora, cada familia sabe su situación y tiene que entender, ¿no? De qué manera lo quiere incorporar y a qué responde, que esto nos lleva a la siguiente cuestión, ¿no? Que es de quién es esta necesidad, ¿no? Cuando nos planteamos la edad es que detrás es qué estamos pensando, ¿por qué le queremos dar un teléfono móvil a un niño que irá de la escuela al instituto? ¿No? Que es habitualmente el momento en el cual se daba el teléfono móvil, ¿no? ¿Por qué lo estamos dando a esa edad? ¿Esa necesidad responde a una necesidad del adolescente? Esa necesidad que seguro que nos suena porque la hemos escuchado mucho, incluso igual recordamos nosotros mismos en esta etapa, que es el todos menos yo, ¿no? Es que todos lo tienen menos yo, es que y este hecho ha existido toda la vida. Yo cuando era adolescente también era todos menos yo otra cosa, ¿no? Entonces, ese es el sentimiento de exclusión típico de la adolescencia, es decir, la adolescencia es una etapa la cual quieres formar parte del grupo y esto te excluye, ¿no? Y es la exclusión. Por lo tanto, lo que tenemos que escuchar no es tanto el quiero un móvil, sino a qué está respondiendo la necesidad del adolescente, que es no me quiero sentir el diferente, ¿vale? Esa es la necesidad, ¿vale? Después, por parte de los adultos de la familia, ¿no? Que le damos el teléfono por lo que os decía, de que a veces del salto de la escuela al instituto, sobre todo en municipios, ¿no? Incluso tienen que cambiar de municipio para ir a uno más grande que hay el instituto, etcétera, o nosotros no podemos estar presentes en casa cuando hacen los viajes y nos sentimos más tranquilos si damos este dispositivo al adolescente y así lo tenemos localizado. Es decir, no hace falta que lo tengamos geolocalizado, pero sí que tenemos la tranquilidad de que le podemos llamar en cualquier momento y que nos va a contestar, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Lo que hay detrás ya tampoco no es la propia necesidad que un chaval no necesita un teléfono para ir de un municipio a otro y puede buscar recursos para llamarnos si pasa alguna cosa, ¿no? No responde a esta necesidad. Responde a la necesidad posiblemente de nuestra tranquilidad, de ver que este niño ya no es tan niño, que empieza a hacerse mayor y que por lo tanto tenemos que ir dejando este lazo que tenemos más tira cuando son pequeñitos, pues lo tenemos que dejar más cuerda, ¿no? Para que vayan a ellos solos a la boya, ¿vale? Y esta sensación, esta tranquilidad, ¿no? Que es la que buscamos para nosotros, no porque lo necesite el adolescente propiamente, ¿no? Y ahí, pues, ahí es donde podemos ubicar qué alternativas le podemos dar a esta necesidad, ¿no? Si es una necesidad que en esto habla también la guía, ¿no? Las necesidades creadas, ¿no? Y las reales. Tenemos que ver la diferencia entre unas y otras. Si el adolescente quiere estar en contacto con sus amigos porque no quiere ser, no puede ser excluido del grupo, puede que necesite una tablet o un móvil que no tenga datos, etcétera, y puede hacer lo mismo, ¿no? Que no con un smartphone. O por nuestro lado igual, si nosotros nos queremos comunicar, podemos buscar otras formas, ¿no? Hay algunos municipios, por ejemplo, que se han aliado, seguro que lo habéis escuchado, con comercios del propio municipio, que si el adolescente necesita llamar, puede entrar en un comercio y pedir de hacer una llamada. Entonces, esto es un tema que tenemos que tener presente, que sí que hay alternativas, pero tenemos que ser, pues eso, creativos e ingeniosos. Yo creo que con esto, Idis, lo que nos está diciendo de entrada es que hagamos una reflexión profunda de la necesidad y qué necesidad estamos sintiendo las familias, porque la que están sintiendo los adolescentes está bastante clara, que es la de no sentirse excluidas y de ser, bueno, de tener este bien de consumo tan deseado por su parte, porque les hace sentir mayores también. Pero ¿cuál es la necesidad real de la familia y qué parte de esta necesidad podemos como soltarla un poco? O sea, que aquí hay miedos a veces, ¿no? Y es un buen momento para hacer esta reflexión y tener estos debates en la familia, no solo con los hijos, las hijas, sino también con la pareja a veces. Mm. Habitualmente
somos ¿no? La queja principal de los menores es que los adultos hacemos un mal uso y no les falta razón, ¿no? Tengo que decir, cuando circulamos por la ciudad o por los municipios, cogemos cualquier transporte público, ¿cómo vamos todos? Pues tenemos también nosotros un serio problema y ¿no? Lo que decíamos, una distorsión de las necesidades. Em, Vale, vamos a lo siguiente. Los riesgos. Los riesgos hay de tres tipos, posiblemente os suenen. En primer lugar, la sobreexposición, que es básicamente cuando estamos más tiempo del que deberíamos delante de una pantalla y hay unos efectos en la persona, ¿no? No sé si os ha pasado, hablo como adultos porque creo que es lo mejor para ir, ¿no? Para pensar. Seguro que os ha pasado que alguna jornada laboral ha sido más larga de lo habitual, que habéis estado sentados delante de una pantalla durante muchísimas horas y cuando os levantáis estáis como aturdidos, y que dentro sentís un poco de ansiedad, ¿no? Pues esto es un efecto de las pantallas, ¿no? Cuando tenemos tanta estimulación, etcétera, si nos pasa a nosotros que en teoría tenemos, ¿no?, el cerebro del todo desarrollado y tenemos ya unas capacidades y una autorregulación, pues imaginemos qué les pasa a los niños cuando están mucho tiempo delante de una pantalla recibiendo tantos estímulos, ¿no? Vale. En segundo lugar, ¿no? El consumo excesivo, lo que se conoce vulgarmente como la adicción, ¿no? Pero yo siempre digo que la adicción en términos de pantallas no existe como tal, ¿no? Sí que hay adicción a cuestiones puntuales, compras, apuestas, etcétera, pero no son más la conducta, ¿no? Las pantallas son tantas cosas que no se puede definir como una adicción, ¿vale? Entonces, el consumo excesivo que en adolescentes pues se produce muchas veces a un aislamiento, ¿no? El aislamiento en la adolescente es normal, que se quiera estar en su habitación cerrada es normal, pero cuando deja de hacer sus actividades, lo que más le ha gustado, yo qué sé, si es una chica, pues que siempre ha hecho patinaje, por ejemplo, ¿no? Y deja el patinaje, y deja de quedar con sus amigas, y lo deja todo, es cuando nos tenemos que preocupar, ¿no? Hay cosas que sí que pueden ser propias de la época de cambio, pues que de la infancia a la adolescencia, pues hay intereses que pueden cambiar o que responden a lo que nosotros, ¿no? Como adultos, que a veces, si yo quería tocar el piano, apunto a mi hijo a piano, ¿no? Para que lo aprenda y así satisfacer mi frustración, y eso nos pasa a todas las familias, no pasa nada, pero y que a veces, pues, cuando el hijo va haciéndose mayor, hay un momento que te dice: "Pues ya no quiero tocar el piano", ¿vale? Porque no era su deseo, era el tuyo. Entonces, esto también pasa y es normal que a veces cambien de actividad o que no les apetezca hacer lo que hacían cuando eran pequeños, ¿no? Yo hablo de que tenemos que observar muy bien, porque habitualmente estas conductas se pueden ir reconociendo. Cuando hay mucho aislamiento, cuando hay cambios de rutinas, empieza a haber conflictos en la escuela, con las notas, con los trabajos, cuando les damos algún consejo, alguna cosa y nos contestan con mucha agresividad, ¿no? Hay cosas pues que podemos ir escuchando que hay algo que hay detrás y a veces puede estar relacionado con este consumo o no. Vale. Y por último, los contenidos inapropiados. El acceso, ¿no? Internet es maravilloso porque tiene un montón de información, nos facilita muchísimo la vida social, ¿no? El trabajo, etcétera, pero a su vez, pues tiene unos riesgos de acceso a contenido que no es el que tendría que ser para un adolescente o un menor de edad, ¿no? Porque aún no puede discernir de algunas cuestiones que sean más normales, porque seguro que lo primero que os viene a la cabeza es el tema de la pornografía, ¿no? Que es un contenido que está abierto, es accesible, simplemente tienes que poner soy mayor de 18 años y que pueden crear allí pues algunas cuestiones que en una etapa en la que la sexualidad aún es una exploración, ¿no? Propia, que aún a menudo no ha habido ni la otra persona,
cómo esto puede afectar a generar una idea equivocada de lo que sería, ¿no? A posteriori, y por lo tanto, cuando se encuentran en la vida real, pues pueden no satisfacerles, crearles mucha frustración, etcétera, ¿no? Más que nada es, yo creo que la concepción que tenemos que tener es intentar entender, ¿no? Lo que os estoy explicando todo el rato, lo que hay detrás, para así nosotros poder proporcionar alguna alternativa o poder pensar de qué manera podemos ayudarles. La etapa adolescente es muy complicada. No sé si os acordáis de vosotros cuando erais adolescentes, pero es una etapa que es compleja para uno mismo. Entonces, les tenemos que intentar ayudar un poquito para que puedan salirse lo mejor posible. Bueno, Iris, es compleja para los adolescentes y también para las familias. También, Es una etapa interesante. Entendemos que lo que le pasa a la primera infancia cuando pues, no pueden contener los esfínteres, pues es algo que va con la edad. Pues lo que va con la edad de la adolescencia es para construir su identidad tienen que chocar contra los límites y en este caso son los límites de aquello que los contenía, que es la familia. O sea que si chocan con la familia es lo razonable que suceda, es donde tienen este espacio para construirse y nosotros tenemos que hacer esta función de contención, de algún modo es nuestra función y por esto la guía se llama Para familias crueles y malvadas, que es como nos ven. Pasamos a la siguiente, Iris. pasamos. Vale, y aquí un poco hablando de las necesidades y del uso, ¿no? Que hacemos de nuestro dispositivo. Aquí hablábamos, ¿no? De la necesidad o de lo interesante que es para uno mismo analizar este uso, ¿no? Este uso que hago yo, como Iris, que el uso que hago con mi dispositivo. Entonces, porque muchas veces, seguro que oís en vuestra casa cuando les decimos: "Va, va, deja la pantalla", y te dicen: "Pero es que estoy o hablando, o estoy estudiando, o estoy buscando información", pero a nosotros nos pone nerviosos que estén con la pantalla porque pensamos que el uso que hacen habitualmente es el innecesario o el narcótico, ¿no? Entonces, el innecesario, em, hablamos de que muchas veces, y eso es una de las cosas que más nerviosos yo creo que nos pone como adultos, ¿no? Hablan mucho, se comunican mucho, ¿no? El WhatsApp, etcétera, se comunican mucho a través del móvil y nosotros a veces pensamos, pero ¿por qué? O cuando los vemos en un banco sentados y, y se están comunicando entre ellos y están uno junto al otro, decimos, pero ¿por qué estás comunicándote por el móvil si lo tienes al lado? O si puedes quedar con esa persona. O si en vez de estar hablando mucho rato con el móvil podrías haberle llamado y ya lo hubieras solucionado, ¿no? Esto que les pasa a ellos también nos pasa a nosotros. Y es pensar un poquito de qué manera podemos sustituir o qué alternativa habría a este uso que puede que en ciertos momentos no sea necesario utilizar el teléfono. Voy a poner un ejemplo que es muy común, que en lugar de tener un reloj, pues se usa el reloj del móvil. Cada vez que abres el móvil, nos pasa a todos, ¿eh? Lo primero, donde se te van los ojos no es hacer lo que ibas a hacer, que en este caso pues sería ir a ver qué hora es, sino que lo que primero que ves es, son las notificaciones. Y sin querer te pones a hacer algo que no estabas preveyendo hacer, o sea, no es lo que ibas a hacer porque está diseñado justamente para atraer nuestra atención. Esto es un uso innecesario. Normalmente vas a buscar consultar, que es provechoso, vas a consultar qué hora es y acabas haciendo cosas que no son nada de lo que tenías previsto hacer. Correcto. Sí, sí. O cuando entras quieres mandarle el mensaje a una persona y cuando entras en el chat ves varias y te entretienes a contestar el resto y acabas cerrando, bloqueando, ¿no? A mí me pasa muchas veces, bloqueo el teléfono y digo, pero si yo quería hablar con esta persona, ¿no? He hecho de todo menos esto. Bueno, cosas que nos pasan. Entonces, el uso narcótico. El uso narcótico sería ese que nos deja embelesados, ¿no? Delante de la pantalla, con la cual buscamos,
satisfacer o intentar contener alguna cuestión que nos pase. Es decir, estoy muy agobiado, cojo el móvil y empiezo a hacer scroll en una red social, empiezo a mirar de manera compulsiva, pero realmente no me está interesando nada. Lo he hecho en respuesta de que estoy agobiada. Es una evasión. Mis hijas, en realidad, muchas veces me lo decían, me lo pedían. Déjame, por favor, evadirme. Yo le decía, ya, pero es que a ti te parece que te estás evadiendo, pero te está cargando un montón de energía tremenda, porque es una sobreestimulación y, bueno, buscan algo que es sacarse un malestar probablemente que tienen encima y sienten que esta es la manera de hacerlo, pero les provoca mayor malestar sin saberlo realmente. Exacto. Claro, por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo mío, ¿no? De que aquí habría como diferentes usos. Yo, por ejemplo, puedo ver una Adolescence, por ejemplo, ¿no? Que vi la serie. Vale, yo esta serie yo la veo por mi interés porque yo trato con adolescentes, pero a su vez también podría ser para responder a una necesidad de evasión mía, ¿no? Entonces, claro, solo uno sabe a qué responde este uso que le hacemos. Y hay ocasiones que puede ser provechoso y hay ocasiones que es innecesario y hay otras que es narcótico, el mismo hecho, ¿no? O sea, ahí está la dificultad, ¿no? De observarnos y poder discernir entre uno u otro y que a veces las líneas son finas, porque puede ser uno, pero con el otro, ¿no? Entonces, bueno, por último, el provechoso, que no lo hemos mencionado, pero es bastante evidente, ¿no? Que es el que serviría, pues, para, para, para ayudarnos en alguna cuestión. Pues puede ser buscar información para aprendizaje, para temas laborales, ¿no? Para una compra que tengo que hacer y no la puedo localizar de otra manera, temas culturales. De todos modos, Iris, a veces pasa que un uso provechoso puede convertirse incluso en uso narcótico. Pongamos por caso a alguien que le gusta mucho, pues las cocinitas, ¿no? O sea, pues ver cómo hacer comida. Está muy bien que vayas a aprender cómo hacer un pastel, pero si lo único que haces es ver cómo se hacen pasteles constantemente, no estás haciendo un uso provechoso, porque lo que Mm, pretendes cuando ves cómo se hace un pastel es para hacerlo. Si solo estás viendo cómo hacen pasteles este, el otro, no, ahí te estás evadiendo. Es un uso narcótico sobre un tema que te viene. Además, YouTube en este caso, por ejemplo, te va empalmando que lo que tú miras, pues más te da, ¿vale? Y a veces se puede confundir. O sea que cuando vamos a aprender algo, aprender no es verlo, aprenderlo es verlo y luego hacerlo. Si te quedas solo con el verlo, ya no es provechoso, es narcótico. mm, sí, pues buen ejemplo. Vale, pues entonces pasamos a cómo haríamos, ¿no? Cómo sería este recorrido, más entrando en materia, para incorporar ese teléfono móvil que nos propone la guía, ¿no? Esta guía, si os habéis dado cuenta, en ningún momento he hablado de control parental, ¿vale? Y este también es una de las preguntas del millón que nos encontramos en todos los encuentros con familias, porque desde el miedo queremos aplicar el control, ¿no? Entonces, también invito a abrir esta cuestión para plantearlo dentro de la familia, dentro de la pareja y con los menores, porque es una cuestión que genera mucha controversia, por lo que os decía, los de los usos, ¿no? Con adultos y con menores, y también roza, ¿no? Las partes de intimidad que también corresponden a la adolescencia. Entonces, aquí no se propone otro tipo de opciones, podríamos decir, que serían desde el acompañamiento, ¿vale? Entonces, el recorrido que se propone es bastante sencillo, que es en la primera fase que se habla del terminal de los adultos, ¿no? Es cuando nuestros hijos aún, pues no, aún están aprendiendo o van aprendiendo a relacionarse a través de las pantallas, porque tiene una característica diferente a la relación interpersonal presencial, ya que en las pantallas pues no hay tono, no hay gesto,
¿no? Y aunque si es videollamada, sí, pero aún así tampoco es exactamente la presencialidad. Y eso seguro que lo vemos mucho en entornos laborales, que estamos muy acostumbrados a hacer estos híbridos y no es lo mismo. Vale, entonces, esta primera fase es utilizar el teléfono del adulto, es decir, quiero quedar con no sé quién. Vale, pues toma, mira, llámale o escríbele un mensaje y le dices. Esto tiene que ser cuando empiezan la relación con las pantallas, tiene que ser un tiempo muy limitado, unos 30 minutos, ¿no? Y lo que siempre hablamos de los espacios compartidos. Por mucho que sean, inicio de la adolescencia, ¿no? Que entendemos que aquí, pues, la fase uno sería el principio de la adolescencia, cuando ya empiezan a tener vida social un poco independiente, ¿no? Que quieren ellos también, que es lo normal, que quieren, hablar ellos, ¿no? Es lo normal, ¿vale? Pues son, ambientes que nosotros no quiere decir que estemos todo el rato mirando lo que hacen, ¿no? Y de lo que hablan, ni haciendo un escrutinio de todas las conversaciones, pero sí que, bueno, tienen que entender que están aprendiendo y que, por lo tanto, nosotros los tenemos que ayudar, ¿no? Es desde la ayuda, no desde el control. Vale. Entonces, la segunda fase, ¿no? La segunda fase sería un terminal de uso familiar. Es decir, nosotros cuando le damos un terminal, se tiene que entender muy bien que este terminal no es de él, no es de él, no es de ella, ¿no? Es un terminal que es familiar, por lo tanto, puede tener algunas limitaciones que formen parte de los pactos de uso que luego hablaremos, ¿no? Pues, y X minutos, el tema de las no multipantallas, ¿no? Que esto también es un tema a tratar, que cuando están con el móvil no están con la tele, que eso también nos lo tenemos que aplicar nosotros, ¿eh? De cada vez un consumo solo, ¿no? No multiconsumo, y eso también es difícil. Seguimos en espacios compartidos, seguimos, pues, que no se puede utilizar, ¿no? En comidas, ni para ir a dormir, etcétera. Y con unas instrucciones claras para ir observando en qué les podemos ayudar con este terminal, que ya no es el nuestro que le dejamos, sino que puede estar en casa y que pueden utilizar a momentos que deseen, pero, ir viendo, ¿no? Ir hablando de qué manera se puede hacer y ir comentando. Este tipo de terminal va súper bien, pues cuando empezamos a tener situaciones nuevas de autonomía, o sea, de movimiento de autonomía, y dices, ay, es el primer día que se va a quedar solo en casa y, y no tenemos fijo la mayoría de familias ahora ya, pues tienes un terminal para poderte comunicar porque los demás estáis fuera. O tiene que hacer algo en un horario, o sea que es una situación excepcional, dice, mira, hoy llévate el móvil porque nos vamos a llamar, o normalmente mejor que sea llamar, pero que es para situaciones o bastante excepcionales y que no es, o sea, como que está muy claro que no es su herramienta. Es una herramienta que sirve a la familia y que es de uso familiar en tanto que responde a necesidades de la familia, sobre todo. Evidentemente, con la fase 1 y con la fase 2 también habrá una parte, que, como la que ha comentado Iris, que es como de relación y empiezan a familiarizarse y a tener contacto con sus amigos y sus amigas y de aprendizaje, ¿no? Pero es muy importante que esta fase se entienda como que no es tu terminal sobre el cual tú tienes, digamos, nosotros adultos de familia te dejamos que tomes decisiones acerca de él, sino que es para cubrir necesidades familiares. Exacto. Y aquí, ¿no? Sí que es importante, yo destacaría mucho que de la fase 2 a la fase 3, 3, 4, lo que se tiene que dar o lo que tenemos que observar es el comportamiento que tiene el adolescente con ese terminal. Es decir, y eso no es solamente el consumo, es también la batería, ¿no? Si lo mantiene cargado, si no, si se le cae, se le rompe, si lo pierde, si no sabe dónde lo ha dejado, eh, etcétera. Esto nos da muchas pistas de en qué punto de responsabilidad está, ¿no? Si vemos que, pues, respeta las normas, ¿no? Pues hemos quedado
que es en espacios compartidos, que no se hace en comidas, que no servirá para dormir, que sirve para comunicarse, que no haremos multipantalla. Bueno, mm, que estos juegos sí o estas aplicaciones sí, estas no. Y vemos que las cosas, pues, va habiendo ¿no? una armonía, pues ya podemos seguir a la siguiente fase, ¿no? Que ya sería el terminal personal. ¿Cuándo se da el terminal personal? Y yo aquí sí que es algo, ¿no? Como muy conceptual de en el momento que nuestro adolescente se mueve autónomamente. Es decir, cuando puede salir de casa autónomamente y irse al instituto, volver, quedar con amigos, ir a una actividad extraescolar y volver a casa, ahí sí que se pueden dar las condiciones para darle un terminal. ¿Vale? Es decir, a veces, ¿no? Lo que os decía antes de que le damos para que por nuestra tranquilidad, eso es un pequeño error que cometemos desde el miedo, ¿no? Porque pensad, todo lo que abarca un terminal móvil, todo el acceso que tiene, y le damos antes esto que pueda salir solo a la calle, ¿no? Son cuestiones que a veces nos tenemos como que plantear porque lo hacemos sin pensar, ¿no? Vamos con la sociedad de la prisa y a veces hacemos cosas sin pensar. De todos modos, Iris, es cierto que si estamos recomendando que su terminal personal no entre en su vida hasta los 16 años, es altamente probable que Que nos ya haya pasemos aquí haya un tiempo donde ya hace vida bastante autónoma y que estamos recomendando que no tenga su terminal personal. O sea que mm, es interesante reflexionar acerca de esto porque lo deseable, por cómo está configurado un smartphone, no se dan las condiciones suficientes para que, para que se incorpore antes de los 16. Eso es lo deseable. Si hace mucha vida autónoma y como familia nos puede facilitar la vida, pues valoremos, hay que valorarlo, vaya. Pero de todos modos, recorriendo este camino y no dándole un terminal tremendamente potente que permita hacer muchas cosas porque para lo que tiene que servir no es para tantas cosas. mm. También en este momento sí que ya empieza a haber, ¿no? El hecho, pues que hay lo que os hablaba antes de la línea de la intimidad, ¿no? De la intimidad y la confianza o la desconfianza que nosotros tenemos por miedos nuestros, porque conocemos el entorno digital, sabemos la cantidad de información y de vídeos y de todo, ¿no? De contenido que hay, nos asusta y igual no es que no confiemos en nuestro propio hijo o hija, o sea, igual sí que confiamos, pero no en el entorno, no, no en el entorno digital, para que le pueda proporcionar una burbujita en la que se ubique para temas que nosotros igual encontramos que son demasiado fuertes, ¿no? Claro, entonces ahí es donde tenemos que ir viendo. Ya os decía que el tema de la edad es la pregunta del millón, ¿no? Es la cuestión que más cuesta de definir o la propia familia, ¿eh? Que a veces también no sabe muy bien qué hacer. ¿Querías comentar algo más, Merced? No, no, era esta disyuntiva que nos sucede, que de los 14, de los 12, 13, 14, 15 hasta los 16 es una etapa donde ahora hay familias que están como muy posicionadas a que antes de los 16 no, y hay muchas familias que, bueno, que sienten que como que se mueven de manera autónoma les facilita algunas cosas. Y aquí hay que ver, pues, qué terminal, qué servicios se adaptan mejor a lo que necesitamos como familia que suceda. Pero si queremos que no lo use mucho, no tiene mucho sentido que tenga un terminal muy potente con datos infinitos, porque el mensaje que le estamos dando es anchas Castilla, ¿no? O sea, Ya, haz el uso que quieras a cualquier hora, porque tiempo ilimitado no existe y datos ilimitados requieren tiempo ilimitado. y ahí Exacto. desde Somos Conexión tenéis, ¿no? Alguna especificidad para, para menores, que se pueda Sí, adaptar, ¿no? Que se pueda adaptar la tarifa de voz
con datos, que sea un incremento gradual, ¿no? Que no sea un 20 gigas de golpe, ilimitado, ¿no? Que sí que haya limitaciones porque, como decía Mercé, las limitaciones están ya en nuestra vida, ¿no? Y tenemos que es un buen aprendizaje. También en el teléfono hay limitaciones. Vale, y al final ya sería, pues en el momento, la fase 5, fase final de recorrido, y ya vamos cerrando esta diapositiva, que ya sería pues cuando cumplen 18 años, que ya podemos facilitar que el titular del contrato sea nuestro hijo o hija, y así también, ¿no? Transmitir como esta responsabilidad que comporta tener un dispositivo y un contrato asociado. Mm, ¿ya nos traes algo? No. No, no te escuchamos. Estás muteada, no te escuchamos. Perdonad, sí. Nada, simplemente eso, haceros conscientes del tiempo, que son las 7:05, para que nos dé tiempo a las preguntas del final. Perfecto. Ya están comentando ahí algunas cosillas por el chat las familias participantes. Vaya, básicamente, pues un poquito. Luego lo comentamos mejor, ¿no? Igual, en el tiempo de preguntas, vale. O sea que ya van saliendo preguntas, ¿eh? Más que preguntas, igual son pues comentarios, apuntes. Vale, De momento preguntas no estamos teniendo. Si vale, tenéis alguna la podéis ir poniendo, ¿vale? Y luego la respondemos. genial. Pues pasamos a la siguiente, que es la última, vale, que tiene que el pack. acompañar este proceso. Yo creo que es interesante del recorrido que hemos hablado, que hay que tener como mucha conciencia que es un recorrido de menos intimidad y menos autonomía de uso a total intimidad, total autonomía de uso. O sea, esto es una graduación que empieza desde poco o nada o muy poco a total. Y el pacto de uso nos puede ayudar y nos puede acompañar. Y que también Adelante. nos ayuda a ganar confianza sobre ellos. Es decir, estas fases, ¿no? Proporcionan que nosotros esta tranquilidad que hablábamos al principio de que le doy el móvil para quedarme tranquila, igual si he ido haciendo esta fase progresiva, he ido viendo y he ido pudiendo hablar con el menor de qué situaciones se dan, qué conflictos, qué dificultades, ¿no? Pues mira, me ha contestado esto, vaya, pues ahí ya puedes ir redireccionando, ¿no? Todo lo que va saliendo. Entonces, sí, para el pacto de uso lo hacemos breve, ¿no? Que está bastante relacionado con lo que ya hemos ido hablando. Lo más importante, yo creo que aquí, y lo más difícil, muchas veces, ya veis que hay diferentes preguntas que podéis encontrar en la guía, incluso en la guía hay, ¿no? Este cuadrito que veis a la derecha que podéis ir escribiendo ahí los pactos, pero lo más importante es que tiene que haber un acuerdo entre los adultos de la familia. Y ahí yo creo que es, ¿no? El una de las principales dificultades es ponernos de acuerdo con la pareja, estemos o no estemos juntos, ¿no? Como progenitores. Eso es la principal, dificultad y lo primero que tenemos que empezar a trabajar, más que con los menores, entre nosotros. Em, Después, también centrarnos mucho en las evidencias y no en las percepciones que tenemos de lo que puede pasar. Lo que os decía antes, de es que estás todo el día con el móvil, es que deja ya la pantalla, es que, sino que intentar centrarnos en lo que hay detrás, en lo que responde, para poder ir contestando estas preguntas de cuánto es el tiempo máximo, qué días a la semana y en qué franjas horarias, para hacer qué, ¿no? Lo que hablamos del uso, ¿para hacer qué? Eso de estás toda la tarde ya, pero ¿para hacer qué? ¿No? Estás toda la tarde haciendo deberes, pues, y en tu colegio usan pantallas o necesitas una pantalla porque te piden hacer una presentación, pues puede pasar, ¿no? Entonces tenemos que ir viendo. Y que haya un acuerdo entre las condiciones en las que se pueda presentar al adolescente estas preguntas, ¿no? Porque también es interesante que ellos desde cero puedan establecer, puedan decir algunas de las respuestas de estas preguntas. Y muchas veces os va a sorprender porque ellos se autolimitan mucho más de lo que nosotros, es decir, nosotros nos pensamos igual que lo vivirán mal y no lo viven mal. Nosotros siempre explico cuando vamos a hacer algún taller con menores y estamos en quinto, en sexto, ¿no? En inicio de la adolescencia, nos dicen qué suerte
que los padres les llaman para cenar, porque es que si no ellos ni cenarían, ¿no? Y lo agradecen, o sea, el límite tiene que existir, y ellos no lo viven mal, se quejarán porque es su función, pero no, pero es necesario y Bueno, es que ahí también tiene que coger fuerza. si su función, o sea, si para construir se tienen que chocar contra los límites, si los límites no están, no pueden hacer esta función. O sea que son necesarios. Al final son necesarios para darse con ellos, no para aceptarlos, sino para chocar contra ellos y ver los límites. Exacto. Y entonces, claro, esta respuesta que nosotros ofrecemos de que el propio menor también pueda contestar a estas preguntas, aparte de nosotros, no es para que lo apliquemos, lo que él dice, sino que para que forma parte de este diálogo o que podamos ver, y podamos pensar conjuntamente como familia cómo lo tratamos esto, porque también para nosotros es una novedad. ¿No? Y esto es algo que podemos compartir con los adolescentes, no nos hace débiles, ¿no? Es decir, podemos decir, mira, pues yo esto en mi época no lo llevaba, no tengo referentes y tengo que irlo compartiendo contigo y tengo que ir ajustando. Y igual hoy te digo que sí una cosa y mañana te tengo que decir que no porque he visto que no iba como yo esperaba, ¿vale? Y eso lo podemos decir así con toda la tranquilidad que pueden tener derecho a pataleta, pero, pero tenemos que poder expresarnos también, explicarlo desde nuestra dificultad como familia, que también está bien que vean que también hay dificultades, ¿no? Y, y vale, pues entonces una vez ya hemos hecho todo el marco y estamos de acuerdo, ¿no? Todas las partes implicadas de que vamos a respetar este pacto de uso, ¿no? Que en la guía que nos recoge, pues que se pueda colgar este pacto en algún sitio visible, como una nevera, ¿no? Ahí con los imanes, que podamos tenerlo presente, tanto nosotros como adultos como nuestros hijos e hijas de aquello que era un acuerdo familiar y que se pueda revisar también, lo que os decía, que sea un documento vivo, que no nos encasillemos o no nos ocupe la rigidez. Vale, pues de momento yo diría Hasta aquí. Sí, hasta aquí sería lo que queríamos compartir con vosotras, que es lo que está recogido en la guía está accesible. Y antes de pasar a las preguntas o al compartir, que es este espacio abierto para compartir con vosotros y con vosotras, queríamos explicaros que este taller es gratuito y accesible y lo realizamos y lo organizamos periódicamente gracias a que hay una serie de personas que forman parte de Somos Conexión, que son las usuarias, y Somos Conexión es una operadora de telefonía a Internet sin ánimo de lucro, que está conformada por personas que hemos decidido que queríamos organizarnos para consumir en este ámbito de consumo, para empoderarnos en este ámbito de consumo, en lugar de ser simplemente clientas y usuarias de organizaciones que nos dan el servicio. O sea, queremos entender cuáles son las prácticas que se dan en el sector y queremos ver qué nos aporta de bueno, pero también qué es lo que no nos aporta de bueno y poder configurar un servicio al servicio de las personas y al servicio del planeta, que también tiene, hoy no hemos hablado para nada de los impactos que tiene no solo en las personas, sino que también tiene muchos impactos en el planeta el uso del servicio de telefonía y conexión a Internet. Pues de los excedentes que se generan en este servicio podemos impulsar proyectos y acciones sociales, como por ejemplo, aparte de todos los proyectos en el marco del Crecer Mundo de Pantallas, pues también tenemos un proyecto de brecha digital para protegernos de proteger nuestros datos y nuestra información personal en este entorno digital. También tenemos, la brecha digital es dirigido a personas, a familias que tienen dificultades para acceder a este tipo de servicios por cuestiones normalmente económicas. También tenemos proyectos de cómo compartir Internet en una comunidad. O sea, tenemos diversos proyectos y estos son los principales. Y en el marco del proyecto de pantallas, de crecer en un mundo de pantallas, pues aparte de la guía que os hemos estado presentando ahora, también tenemos una que va dirigida a familias
con hijos de menos de 3 años o hasta 3 años específico, y otro que va dirigida a personas que tienen hijos, hijas, adolescentes, jóvenes, que hacen un uso excesivo, como muchos de los adultos, y que a veces venían a estos talleres y nos decían, es que para nosotros ya es muy tarde, porque ya lo tienen y hacemos todos un uso excesivo. Pues el reto de Sin Móvil para Familias es como una invitación a hacer un detox digital en la familia y acompañado. Y también Iris presenta de dónde viene, que es con quienes colaboramos en estos talleres. Adelante, Iris. Sí, bueno, yo vengo del programa Café Social Media, que es un programa de prevención en el uso de pantallas en la infancia y la adolescencia, de la cooperativa CIPAIS, que es un centro de psicoterapia que estamos en Barcelona. Yo creo que ahora es el momento, Idoia, para pasar a ver qué es lo que se está comentando en el chat, qué es lo que se respira, qué es lo que se quiere preguntar. Así es, pues muy bien. Ahora de repente, a ver, que me sitúe, porque os digo que también en paralelo estaba respondiendo a la gente que no podía acceder al taller y estoy ahora mismo un poco multitasking. Eh, pero localizo por aquí las preguntas que han ido Bueno, saliendo. y si las hay gente que ahora está pues queriendo preguntar alguna cosa o contrastar alguna cosa, que lo escriba ahora. Sí, a ver, tenemos, mira, por ejemplo, por aquí nos están comentando, mi hijo tiene 11 años y empieza a salir solo al cole. 6 de 50 niños no tienen móvil en su curso, solamente con 11 años. También hay quien comenta que deberían haber regulado esto mucho antes. Lo que pasa que igual antes no se sabían todavía los impactos y los efectos, ¿no?, que podía tener. Ahora que se sabe, pues está bien que nos pongamos las pilas, ¿no? Luego, mi pregunta va sobre el control parental. No sé si he entendido bien que no es recomendable. Yo tengo control parental por control del tiempo diario, básicamente, por si podéis aclararlo. Iris, tú misma. Vale. No, no es que no sea recomendable, ¿eh? Es el hecho de que el control parental tiene muchas opciones, tiene muchas funciones y depende de cómo lo usemos. Es decir, mm, podemos utilizar el control parental para regular el tiempo que destina a las pantallas, pero igual es más y genera más impacto en el menor si le hacemos poner un temporizador, por ejemplo, mira, te doy media hora, ponemos el reloj, ¿vale? Sonará y tú tendrás que traerme el teléfono. Ahí hay un impacto muy diferente de que nosotros estemos mirando con nuestro móvil a ver cuándo, qué rato lleva para llegar allí y decirle: "Oye, que te he dicho media hora y llevas una hora". Ese no Esto es el mismo efecto porque es la riña, ¿no? No es desde la ayuda que yo os decía antes, de que tenemos que entender que los tenemos que ayudar, porque es difícil la regulación. Sí, digamos que el control parental nos sitúa en el rol de quien vigila y quien está siendo vigilado, y no quien acompaña y quien está siendo acompañado. Luego, nos puede ser útil para algunas cosas, nos puede aportar información de utilidad, pero lo más importante, sobre todo, no delegar en ningún control parental nuestra función de acompañamiento, porque control no es acompañamiento. Y esto es muy importante y tenerlo muy presente. Claro, las funciones de control parental que sí que son interesantes son las de poder capar el acceso en algunos sitios web, ¿no? Es así, por ejemplo. Pero bueno, eso no tiene que ser un control parental como tal. En los mismos dispositivos habitualmente hay esta opción de configuración de supervisión, podríamos decir. Nos preguntaban también sobre los relojes. Olay nos decía cómo veis el uso de los relojes de llamar en lugar del móvil. Mi hija tiene 11 años y tiene uno para situaciones puntuales. Nosotros que desde Somos Conexión, que somos tan fans pues, del reciclaje y de reutilizar y todo esto, pues bueno, nos parece que están bien, pero siempre lo que solemos recomendar por encima de todo es un teléfono de los de antes, que igual tenemos por algún cajón de casa. Y así le damos como nuevo uso, ¿no? Y no generamos basura electrónica. Pero bueno, pues los relojes bien, ¿no, chicas?
Mercè, Iris. Yo el reloj, la única dificultad que le veo es que un reloj lo llevas puesto todo el día, ¿no? Hasta que te vas a dormir. O igual duermes con el reloj también, pero quiero decir que, claro, un objeto lo coges y lo dejas, ¿no? Un teléfono, un reloj, lo llevas incorporado todo el día. Y ahí sí que le veo el riesgo. Yo con los relojes, tengo una controversia fuerte, porque sé que es una opción que y aparte que tampoco permite, no, o sea, yo voy como reflexionando sobre mí misma, ¿eh? Pero tampoco permite eso que os decía antes de ver hasta qué nivel de responsabilidad hay, ¿no? Porque un teléfono, al ser un objeto, pueden dejarlo, pues eso. Sí que es verdad que lo tienes que cargar el teléfono, el reloj, sí que es verdad que le puedes dar un golpe y romperlo, ¿no? Pero no le veo el mismo efecto que cuando coges un objeto, un terminal, ¿no? No le veo lo mismo. Yo también tengo una duda, aquí no lo sé, pero estoy pensando, un reloj así te está monitorizando de algún modo, te está ubicando geográficamente constantemente, o sea, te está ubicando, ¿quién tiene estos datos? ¿Quién te está geolocalizando constantemente, no? Es como que llevas un chip al final, ¿no? Estás aportando mucha información, yo no sé muy bien dónde, pero eso es, en este momento es ignorancia, ¿eh? Depende de quién hace y vende los relojes. Compañeras, creo que ha quedado resuelta la pregunta. Tenemos todavía unos cuantos mensajes que leer y poco tiempo ya, así que si os parece bien sigo. Bueno, nos comentan también, tengo control parental para el tiempo y para autorizar según qué aplicaciones. Mi hijo tiene 14 años, al de 11 no le quiero dar, no quiero que tenga teléfono todavía. Estupendo, ¿verdad? Beatriz, lo veo perfecto, aún es pronto, bajo mi punto de vista, el mío ahora usa el mío para quedar con algún amigo puntualmente, ¿no? Era una de las fases que comentabais también durante el taller. Sería guay un contrato tipo, por aquí nos habíais pedido también el pacto de usos, os hemos comentado que en la guía, dentro de la guía lo tenéis, así que si os descargáis la guía tendréis el pacto de uso. Vale, nos comentan en su clase pocos tienen un teléfono, de momento hay más de un raro. Nos pueden enviar el pacto de uso, os he puesto el enlace para descargar la guía donde tenéis el pacto de uso. Por aquí, hola, a las amigas de mi hija le han regalado el móvil para la comunión, 9-10 años. Y le han puesto la aplicación de WhatsApp. Nosotros no queremos darle un móvil, pero la sociedad no ayuda. ¿Cómo podemos enfrentarnos a eso? Mi hija es muy insistente. La movilización que ha habido el año pasado, el otro, de familias era por esta razón, ¿no? Es como una movilización social de familias que no quieren dejarse arrastrar, pero es cierto que si no encuentras un ecosistema que te lo facilite, puede que no tengas la fuerza, lógicamente. Si se puede encontrar otras familias que están en el mismo punto, o que están compartiendo la misma inquietud de retrasar al máximo, pues es como asociarse un poco, ¿no? Pero es cierto que si no tienes un poco de apoyo, es muy difícil sostenerlo de manera individual. Pero aquí por eso no hay fórmulas. Cada cual tiene que ver si en su entorno, si su familia, si sus hijas, sus hijos, pues permiten tomar qué decisión, cuál es la mejor. Luego nos comentan también cómo vemos que utilicen el móvil como herramienta para dormir escuchando vídeos de ASMR. Para acostarse, no. O sea, el móvil debería estar fuera de sus manos 2 horas antes, o como mucho, mucho 1 hora antes de acostarse. O sea, lo peor que se puede hacer es que el móvil forme parte del acostarse y del levantarse. O sea, lejos. En la guía lo explicamos bastante claro, que es como un hábito de salud mental y de salud física. El móvil lejos del cuerpo y lejos de las manos y lejos de la vista 1 hora antes de acostarse, como por lo menos. Y también 1 hora después de levantarse. Lo de levantarse con los ojos cerrados y pillar una pantalla, no. Primero que conecten con el cuerpo, con la vida, con lo que les rodea, o sea, que no se vayan a otro lugar, que primero conecten con la vida. Y nosotros igual, ¿eh? Exacto. Todo lo que estamos diciendo, si los adultos no lo hacemos, lo que va a contar
es lo que hacemos, no lo que decimos. O sea que este es el mensaje que cuenta, especialmente en los adolescentes. ¿Cómo Bueno, les vamos a convencer de hacer algo diferente de lo que hacemos nosotros? Nos comentan también, deberían de haber teléfonos adaptados según la edad, ya que la sociedad nos empuja a que todos estemos conectados. Bueno, utilizando las fases un poco, ¿no? Pues ya vendría a ser eso, ¿no? Y con la regulación que esperemos que llegue más pronto que tarde. Una aplicación gratuita para controlar el uso del móvil. Por aquí os recomiendan Family Link de Google. Nosotros en el blog tenemos un artículo que habla precisamente de estas herramientas y hablamos de unas cuantas porque las analizamos un poco. Si os metéis en la web de Somos Conexión, en la sección de web, veréis que hay una etiqueta que se llama Educación y por ahí unos cuantos artículos. Hay uno precisamente que habla de esto. Nosotros somos un poco críticos con Google porque es un macro gigante, pero bueno, hay muchas otras también. Esto ya es a decisión de cada familia. Yo creo que un móvil no es un regalo adecuado para un niño de 9 años para una comunión. He visto ese regalo para mis primos y me he negado a ello. Mi hijo mayor de 14 años se lo dimos nosotros hará 1 o 2 años, porque estoy de acuerdo que no es un regalo para un niño de 9 o 10 años. También nos hablan por aquí de Family Link. A los 14 se supone que ya no les puedes controlar si no quieren ellos. Podríamos seguir con el control parental igualmente a partir de los 14. Yo creo que lo más importante en este momento, desde la preadolescencia hasta la juventud, lo más importante es poder generar vínculo, mantener vínculo. Y el control parental como tal, depende de cómo se use, es como lo que he dicho antes, que es como delegar esta función. Hablar de lo que hacen, dejan de hacer, lo que nos parece bien. Incluso podemos, además puede evolucionar, porque no es lo mismo tener una conversación con un adolescente de 12, 14 años que con uno de 16, ¿no? Y las conversaciones pues van evolucionando con la madurez también. Y yo creo que lo más importante de esta etapa, y eso es una muy buena excusa, lo que nos interpela a familias y adolescentes, el uso del móvil, es una muy buena excusa para construir también un vínculo, para hablar, para compartir, para contrastar, para no estar de acuerdo, o sea, para tener conversación, ¿no? No sé, Iris, ¿tú cómo lo ves? Es que precisamente llevo rato pensando, ¿no? Porque todas las preguntas a mí me están resonando un poco a lo mismo, ¿no? Que es otra vez desde el miedo, desde este miedo de no saber, no poder, lo que hay fuera, ¿no? Intento controlar. Entonces, yo creo que ahí es donde nos tenemos que detener, porque es lo que os decía, tenemos que poder transformar esta pesadez que nosotros nos encontramos con todas las familias que se sienten agotadas, de ya voy a tirar la toalla, porque son muy insistentes, ¿no? Esta que decía, mi hija es muy insistente. Todos los adolescentes son muy insistentes cuando quieren algo y no se les da, ¿vale? O sea, forma parte. Y entonces lo que veo es que intentamos buscar un tercero que ejerza nuestra responsabilidad como familia, porque estamos cansados, y yo lo entiendo. Estamos muy cansados, sí, pero intentar transformar esto en positivo, ¿no? Es decir, entender que la adolescencia o el acompañamiento que alguien por aquí preguntaba, ¿qué referís de acompañamiento, no? ¿Qué quiere decir acompañamiento? El acompañamiento es situarnos como referentes que somos, como adultos, que no quiere decir al mismo nivel, porque no somos colegas, ¿vale? Eso se tiene que entender, pero ejercer como referentes de este menor para poderle acompañar, es decir, para poderle darle la mano para que vaya construyendo su ser, porque será diferente al nuestro, es decir, será otra persona que no será nuestra ni nosotros, ¿no? Que pueda descubrir qué quiere hacer, tanto laboralmente como académicamente, como persona, como quién le gusta, como, ¿no? Tantas preguntas que existen y que brotan en la adolescencia, ¿vale? Intentar que nosotros facilitarles este tránsito, que no es fácil, intentar, esto es el acompañamiento, intentar
bueno, que vayan con nosotros de la mano y poderles ayudar. Y a veces no tendremos respuesta para ellos. Y a veces no les podremos ofrecer lo que piden. Y esto también les tenemos que explicar por qué pasa. Porque pasa. Pero les podemos explicar qué es lo que os decía en algún momento de la presentación, ¿no? De que nos tenemos que sincerar y decir, mira, yo esto estoy practicando, o sea, yo no he sido padre antes, mira, me ha tocado el primer adolescente, pues también lo que pasa con los hijos, ¿no? El primero pilla más y el segundo pues va, va más fácil, pues sí, y el tercero ya va solo, ¿no? Pues sí, pasa. Entonces, verlo desde este punto de vista. Yo os animo a intentar cambiar y no centrarnos tanto en, ay, 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 ¿qué hago? ¿Y cómo lo atajo? ¿Y cómo lo controlo? Sino intentar decir, o sea, ¿qué etapa, qué oportunidad tengo para acompañar? ¿Cómo era yo de adolescente? ¿Qué me pasaba? ¿Cómo estaba yo con mis padres en esa época? ¿Qué es lo que siempre quise y nunca tuve? ¿No? Todas estas cosas que nos recordarán y nos reforzarán también en nuestro rol desde una autorización como familia, ¿no? Tú como familia te autorizas a ejercer ciertos roles que os decía, que no somos colegas, que somos referentes y como referentes tenemos que dar ejemplo también. Bueno, y Toya, creo que hemos llegado a fin. Sí, hemos llegado hasta aquí. En realidad hay muchos comentarios ya en el chat, pero no son tanto preguntas en sí mismas, con lo cual yo creo que podemos, creo que ha quedado todo resuelto. Si se me ha escapado algo, os pido disculpas. Y bueno, pues es la hora ya incluso nos pasamos 2 minutitos, así que bueno, daros sobre todo las gracias por participar a todas las personas, hemos sido un montón, la verdad que ha sido a gusto. Y bueno, nada, que cualquier cosa nos podéis mandar un correo a educa@somosconexión.coop. También os invitamos a que visitéis la web. Recordaros que todos estos proyectos y actividades las podemos desarrollar gracias a la gente que consume telefonía e internet en la cooperativa, en Somos Conexión. Así que os invitamos también a conocer un poquito más allá del proyecto fuera de este ámbito y a que os unáis. Y si hay por aquí alguna usuaria de la cooperativa, darle las gracias por formar parte del proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias.